Buenas tardes a todos, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí con ustedes trayendo los temas en este sábado. Gracias a los hermanos que tuvieron la gran y hermosa disposición de exponer los temas, los hermanos que nos han puesto los temas desde la mañana. Y pues siempre les daremos gracias porque siempre están dispuestos a colaborar con nosotros, a poder enseñar la bendita palabra de nuestro Dios. Gracias también a los hermanos que están también a través de estos medios de comunicación, aprendiendo y tomando su tiempo también para que puedan escuchar y vernos a través de esta tecnología en cual debemos de usarla conforme a la voluntad de Dios. Hoy en esta hermosa tarde, hermanos amigos, me ha tocado el tema en cual es la segunda venida de Cristo, y esos temas los pueden sacar también en la página del Facebook, nuestro hermano Víctor Maldonado, nuestro hermano Ramiro Carrares en YouTube. Si alguien los quiere bajar, los quiere compartir, con todo gusto, ahí están para que ustedes puedan ver y escuchar con más calma. Bueno, vamos a continuar lo que es la palabra de nuestro Dios, enseñándola y poderla exponer. La segunda venida de Cristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, hermanos amigos. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 40. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 40. Fíjense bien lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre Dios. Nuestro Señor Jesucristo, si nosotros somos maduros en cuanto a la fe, en cuanto a una forma de espiritualidad, en crecimiento espiritual, podemos saber que nuestro Señor Jesucristo, Él sí sabía el día y la fecha, porque toda potestad, toda autoridad se la dio Dios a su Hijo. Pero nuestro Señor Jesucristo no se quiso meter en cosas, sino solamente enseñar y hablar lo que dice aquí la palabra, lo que está escrito, ¿sí? Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús nunca dijo, ni yo tampoco. Él no se metió en esas cosas, ni en controversias, sino dice, ni los ángeles. Dice el 37, mas como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Eran tremendos, eran terribles. La gente no quería obedecer. Al pobre Noé, aquel pregonero de justicia, lo juzgaban como un loco. Cuando estaba él buscando aquellos árboles para hacer el arca, la gente pasaba y decía, ¿qué estás haciendo, Noé? Y él trabajando para hacer aquella enorme arca, para poder meter los animales y para esperar aquel fin del mundo, el cual nuestro Dios le había dicho. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, si nosotros miramos en este tema que la segunda venida de Cristo quiere decir que hubo una primera, que Jesucristo vino una vez o por primera vez, pero debemos de saber que Jesús vino, estuvo entre la humanidad, estuvo entre nosotros, murió, ¿por qué? Por los pecadores, murió por el mundo, dio su vida por el mundo, para que toda aquella persona crea que hay una salvación, que hay un Dios todopoderoso, en cual está dando la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Dios siempre ha querido que el hombre tenga esa hermosa relación con Dios, esa hermosa amistad. El hombre no ha querido tener esa hermosa relación, no ha querido tener esa hermosa armonía con Dios. Y Dios siempre ha estado dispuesto, le ha ofrecido su ayuda, sus bendiciones, pero el hombre se ha negado, ¿sí? Dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Fíjense bien la vida que llevaban aquellos hombres en aquel tiempo cuando estaba Noé. Aquí me llamó algo la atención, en cual me puse a estudiar un poco, a indagar un poco las escrituras, como dice nuestro hermano Víctor, a la luz de las escrituras. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Es normal hoy en día que mucha gente, en cuanto sale el viernes de trabajar, empiezan a comer, empiezan a disfrutar los fines de semana, empiezan a beber de todo, y para ellos es todo normal, porque es una rutina, ¿sí? Es algo que para ellos le agrada.
Pero para nosotros hay que entender que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. El cristiano tiene que darse cuenta perfectamente que nosotros debemos de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Pero algo importante en ese versículo, en el versículo 38, dice casándose y dándose en casamiento. Estas dos palabras son claves en este pasaje. Dice casándose. Ahí en esa palabra casándose, tal vez nos dice que casándose como conforme a la palabra de Dios. Pero ya en las segundas palabras dice, y dándose en casamiento, está hablando ya sin autorización. ¿Sí? Dice casándose y dándose en casamiento sin autorización bíblica, sin autorización como Dios lo manda. ¿Sí? Como hoy en día que están aprobando estas leyes de casarse personas del mismo sexo. Por eso dice casándose, dice y dándose en casamiento ellos mismos sin ningún consentimiento bíblico, sin ningún consentimiento de Dios. ¿Sí? Dice hasta el día en que Noé entró en el arca. Claro, ¿qué estaba pasando? Era una situación difícil en aquel tiempo. Dicen los pasajes allá en Génesis, dice que Dios se cansó de tanta maldad que vio en la tierra. Dice que la maldad llegó hasta la presencia de Dios. Y hoy es lo mismo. Hoy nosotros podemos mirar que la maldad ya casi está por llegar, o si es que no ha llegado a la presencia de Dios. Tanta maldad, tantos niños abandonados, tantos padres abandonados. Estaba yo mirando por ahí un artículo, nuestro hermano Víctor, sé que cuántos ancianitos han sido abandonados por los hijos. Yo miraba por ahí un artículo también y dice, hay padres a los cuales sacaron adelante 6, 7, 8, hasta 10, hasta 12 hijos. Y 10 y 8 o 12 hijos no han podido sacar adelante unos ancianitos. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible esto? Pero tanta maldad ha llegado ya a la presencia de Dios que nosotros debemos de estar preparados para la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Dice que no entendieron ¿qué? Lo que el pregonero, lo que les decía Noé. Entiendan, arrepiéntanse de sus maldades, arrepiéntanse porque Dios va a traer juicio sobre este mundo, sobre esta tierra. Pero aquel pobre hombre tenía 2 trabajos. ¿Se imaginan ustedes a Noé estar haciendo el arca, ir a conseguir aquellas ramas, aquellos árboles para cortarlos, trabajarlos y luego todavía salir a por allí a predicar en las calles? Era un trabajo difícil. Por eso tal vez mucha gente lo juzgaba loco. ¿Cuántas veces nosotros también, mucha gente no nos cree? ¿Por qué? Porque nosotros le estamos predicando, arrepiéntanse de esta maldad, de tanta generación tan mala. Pero la gente no quiere entender. La gente va conforme a las corrientes de este mundo. Sigue estando todavía encerrada, todavía quiere estar deleitándose en las cosas de este mundo, como que este mundo los atrae, los consume, los está comiendo, los encierra. Como que ese mundo es más hermoso para ellos, como que el decir que ya muertos nada podemos hacer, que ya se acabó el fin del mundo para aquella persona que ha muerto. Pero no es así. No es así, porque aquí dice nuestro Señor Jesucristo que Él vendrá por segunda vez y que va a levantar la iglesia. Pero hay tanta confusión allá afuera donde dice la gente, pero es que hay muchas iglesias y piensan justificarse con eso. La gente piensa que porque hay una iglesia aquí, que porque hay muchas religiones, y empieza a autojustificarse y dice, no, yo con esto me voy a justificar, y cuando venga el Señor Jesucristo, cuando venga Cristo para levantar la iglesia, para hacer juicio en este mundo, yo me voy a llevar esta carta de autojustificación y voy a decir, es que había mucha confusión, es que había muchas iglesias y no sabían a cuál ir. Pero no es así. Porque dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, dice, ¿a quiénes? A todos. No quedó ni uno más que solamente Noé y su familia. ¿Sí? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como una sorpresa que se llevaron ellos. Ellos se llevaron aquella sorpresa cuando miraron que aquella agua empezó a subir poco a poco, y empezó a llegarles a las rodillas, y empezó a llegarles a la cintura, a los hombros, y ya me imagino aquella situación difícil. Imagínense ustedes que el agua va subiendo, y la gente se empezaba a amontonar en aquella arca.
después de que se había cerrado la puerta. ¿Sí? La gente allí amontonándose, empezándose a pisotear, empezando ellos a pisar a los niños, a los más pequeños. ¿Sí? Aquellas mujeres agarrando a sus niños y levantándolos así para que los agarrara Noé desde las ventanas. Pero tristemente Dios ya no les dio esa oportunidad, porque ya estaba escrito, ya estaba establecido por Dios que tenía que pasar esto por la misma maldad del ser humano. Dice el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, en este pasaje vamos a encontrar dos cosas. ¿Sí? Mucha gente dice que va a venir el primer día de la semana, pero miramos también allá en Hebreos, dice que muchos están pecando porque dejan de congregarse. ¿Sí? Pero yo estuve estudiando aquí un poco el versículo 40, dice, entonces serán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? Tal vez va a ser dentro de semana, un lunes, un martes, un miércoles, no sabemos. ¿Sí? Solamente Dios lo sabe. Está hablando de dos personas, una que está trabajando y otra que está ¿dónde? En casa. ¿Sí? Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Otro tal vez podemos estar en el primer de la semana. Unos estarán alabando a Dios y otro por las cuestiones de trabajo va a estar trabajando. ¿Sí? Y luego dice el 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Está hablando de dos personas. ¿Sí? Una persona en la cual están las cosas de Dios, una persona que ha obedecido la palabra de Dios y otra persona que no ha querido nada con Dios. ¿Sí? Así como nosotros tenemos compañeros en el trabajo, tenemos compañeros tal vez vecinos, ¿sí? Dice que uno va a ser arrebatado y otro va a ser quedado. ¿Sí? ¿Cuál es de ustedes el que habla la Biblia de ahí? ¿Cuál es el que habla ahí la palabra de Dios? Si es usted, soy yo, o quién es el que será arrebatado. Nosotros tenemos que ver e indagar perfectamente lo que es la palabra de Dios. La segunda venida de Cristo. Nadie sabe, dice el Señor Jesucristo, ni los ángeles que están en el cielo. ¿Sí? Solamente mi Padre. Aunque como decía al comienzo, yo sé, yo puedo entender que tal vez Jesús sí sabía. Pero Jesús dijo, no quiero meterme en estas cosas porque yo sé que les traerán a ustedes controversia. ¿Por qué? Aún nuestro Señor Jesucristo estaba también aquí con los discípulos porque los miraba que Él quería ser más grande en el reino de los cielos. Y aún otros decían, Señor, quiero que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Como que esas cosas, esas cuestiones el Señor las puso en claro desde antes de que Él ascendiera al cielo. Versículo 42 dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo a los discípulos, como Él está hablando a nosotros. Velad y orad. Velad y orad. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas han leído estos pasajes? Miles de veces los han leído. Clases los miércoles, los domingos en la mañana, los domingos en la tarde. Devocionales los viernes, los sábados, los martes. Y aún todavía ellos no quieren entender. Están fríos espiritualmente, son tibios, no quieren entender que dice que velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Han visto y han leído con sus propios ojos este pasaje el verso 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora va a venir, pero lo pasan por alto, ¿sí? Por eso yo decía muchas de las veces, hermanos, tal vez vamos a quitar algunos himnos del himnario. Me dicen, ¿cuáles vamos a quitar? Yo quiero trabajar para el Señor, ¿sí? La viña del Señor, Jesús está buscando obreros. Hay que quitarlos del himnario, porque miles y miles de veces se han estado cantando y solamente el hermano que está al frente pareciera que es el que está haciendo toda la obra. Dice versículo 43, pero sabe de esto, dice, pongan atención, escúchenme, dice el Señor, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar, o sea, robar su casa. Por tanto, dice, también ustedes están preparados, les dice a los discípulos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice yo. ¿Sí? Dice, yo voy a venir y ni cuenta se van a dar. Yo les estoy advirtiendo, les estoy diciendo que se pongan listos, que se preparen. ¿Sí? Ustedes me conocen y no ha habido mentira en mí. Yo jamás les he echado mentiras. Y a ustedes les estoy dando la oportunidad de que entiendan, de que se preparen. Porque a muchas personas no les da Dios la oportunidad. ¿Quién es pues el siervo
fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Sí? Está hablando de un siervo fiel, una persona prudente, una persona preparada, ¿sí? Que siempre está velando por los suyos, una persona que está siempre ahí dispuesta en todo momento. Dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Trabajando en la obra, ¿sí? Trabajando para el Señor. Pero ¿cuántos de hermanos leen y leen esto y esto y esto y estos pasajes y se les vuelve a repetir, se les vuelve a enseñar y pareciera, ¿sí? Todo lo echan en vano? Dice a nuestro hermano Víctor que el trabajo del Señor nunca es en vano. Jamás. Usted todo lo que haga para el Señor siempre será recompensado. Aunque nosotros no lo podemos mirar aquí en la tierra, pero dice que hasta un vaso de agua ese Señor está así, será recompensado allá en el cielo. El Señor dice, prepárense, sean fieles. ¿Sí? Vamos a mirar un pasaje en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, dice: tampoco queremos, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Personas que ya murieron, que ya no tienen la oportunidad, ya no tuvieron oportunidad, ¿sí? Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a nuestros hermanos que ya murieron también en el Señor, aquellos en los cuales por las persecuciones dieron su vida y nunca renegaron de Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no obedeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero las palabras claves que me gustan en estos pasajes, en el versículo 17, dice que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta a los Tesalónicas, él ya estaba esperando al Señor. ¿Sí? Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. Fíjense qué hermosas palabras del apóstol Pablo, alentando a los hermanos de Tesalónica. Ya pasaron más de 1900 años y Dios nos está dando esa oportunidad. Gracias a Dios que nos está dando, que ha extendido su misericordia, su gracia infinita, para que nosotros, los que nacimos en 1900, en 1800, en el 2000, aquellas personas, ¿sí?, tengan esa hermosa oportunidad de conocer la palabra de Dios, ¿sí? Tengan esa hermosa bendición de recibir la palabra y de ser parte de la iglesia del Señor. Regresando allá a Mateo capítulo 24, versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Sí? Aquel siervo, aquel hijo de Dios, aquel siervo de Cristo, aquel hermano de nuestro Señor Jesucristo que esté trabajando para la obra del Señor. Dice: bienaventurado y dichoso será cuando el Señor venga y lo encuentre trabajando. ¿Sí? Tal vez nosotros estaremos por ahí trabajando, ¿sí?, en una compañía, en una empresa o en algo secular. Pero dice trabajando, ¿dónde? En las cosas del Señor también, enseñando, predicando. Estamos dispuestos a alabar el nombre de nuestro Dios. Debemos nosotros de meditar y de siempre velar y orar, porque sabemos que no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí nos dejó en claro y escrito aquí, hermanos, dice que nosotros debemos de velar y orar. ¿Sí? Nos da una hermosa oportunidad de que nosotros estemos dispuestos a recibirlo al Señor cuando venga. ¿Sí? La segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será? No sabemos, pero sí sabemos, hermanos, que dice el Señor que si nosotros estamos dispuestos a serle fiel hasta el fin, cuando venga el Señor estaremos con Él y lo encontraremos con Él en las nubes. Dios los guarde, hermanos, Dios los bendiga. Esperamos en el Señor que estos temas les ayuden y sean de edificación para ustedes. Dios los guarde y los bendiga. Mi nombre es Enrique Macías.